Buenos días, jóvenes. Continuamos con el cuarto módulo del curso de Termodinámica 2. Ya hemos aprendido a evaluar la entropía molar parcial de soluciones ideales. Ahora vamos a proceder a evaluar el delta S de mezclado que hemos indicado debe ser mayor a cero. Así que si comparamos para cada componente, esto es SI, vamos a suponer que tenemos esta mezcla de dos componentes. Esto sería para una mezcla binaria, para múltiples componentes, habría que extender la sumatoria. Este término se va a cancelar con este y este término se va a cancelar con este. Por lo tanto, el delta S de mezclado de una solución binaria e ideal se reduce a y esto, repito, debe ser mayor a cero. Como determinamos y de A y y de B, si hiciéramos el delta S de mezclado específico en unidades específicas, podemos dividir esto entre el número de moles de mezcla y este sería entonces el delta S específico de mezclado de una mezcla binaria. En forma general, podemos expresar de esta manera en forma extensiva o en forma específica.
Sí, cada uno de estos representa el incremento de entropía en forma extensiva de mezclar múltiples componentes. Y este es el incremento de entropía por unidad de moles de mezcla al mezclar múltiples componentes. Si lo expandimos a dos componentes, debemos llegar a una expresión similar a la que hemos alcanzado aquí. Aquí está la expresión, nuevamente en forma extensiva, en forma específica. La entropía de mezclado no es cero para soluciones ideales, siempre es mayor a cero. Todos los procesos de mezclado son irreversibles, por lo tanto, la entropía al final debe ser mayor a la entropía antes de que ellos sean mezclados. Eso es solamente contabilizando el efecto de mezclado. Eso es suponiendo que todo el mundo está a las mismas condiciones de temperatura y presión. Si TDA es mayor a TDB, acá al mezclar además corrientes o sustancias a diferentes temperaturas va a haber otro efecto irreversible que es causado por esa diferencia de temperatura. Sin embargo, en este caso lo único que estamos evaluando es el efecto de mezclar sustancias diferentes. Por eso decimos que todos están a la misma temperatura y presión. Ahora vamos a ver cómo evaluar el cambio en la entropía de las mezclas. Y acá vamos a ver casos generales y casos ya un poco más específicos. Así que tenemos un estado 1 en el que tenemos una mezcla que es sometido a interacciones de frontera y que conducen a un estado 2. Entonces, S2 menos S1 es igual a la sumatoria de cada uno de los componentes en el estado 2 por la entropía molar parcial de cada componente en el estado 2 menos la sumatoria del número de moles de cada componente en el estado 1 por la entropía molar parcial en el estado 1. Nuevamente, para simplificar el asunto, vamos a suponer que tenemos una mezcla binaria. Sí, aquí esto es la entropía que tenemos en el estado final menos la entropía que tenemos en el estado inicial.
De la manera que hemos planteado las ecuaciones, tenemos una mezcla en el estado 2 y una mezcla en el estado 1. De la manera que lo hemos planteado hasta aquí, lo único que hemos supuesto es que la solución es ideal. Hemos incluido subíndices para suponer que estas composiciones pueden variar. Sin embargo, si la composición no cambia, vamos a suponer que Na1 es igual a Na2 y que NB1 es igual a NB2. En esos casos, ¿qué ocurre con Y de A y qué ocurre con Y de B? Si esto es cierto, entonces las fracciones molares no deben cambiar. Por lo tanto, si la composición de la mezcla en el estado 2 y en el estado 1 son las mismas, ¿cómo podemos simplificar esta ecuación? Entonces vamos a escribir eso por acá. Y acá estos se cancelan, estos se cancelan. ¿Y qué resultado obtenemos al final? Al final obtendríamos para esa mezcla binaria este sería el resultado. Como observamos, solo necesitamos evaluar las entropías de cada una de las sustancias como si estuvieran fuera de la mezcla, tanto en el estado final como en el estado inicial. Y la pregunta sería, ¿y qué pasó con el delta S de mezclado?
debemos recordar que tanto en el estado 1 como en el estado 2 tenemos mezcla. Y acá también tenemos mezcla. Y la composición es igual a la composición en 2. Es decir, no hay un efecto en el proceso para ir de 1 a 2. No hay un proceso adicional de mezclado. El proceso de mezclado ya ocurrió antes de llegar al estado 1. Y es por eso que acá no tenemos efecto de mezclado al evaluar este cambio de entropía. Obviamente, si en el estado 1 tuviéramos las sustancias separadas y en el estado 2 las tuviéramos mezcladas, entonces definitivamente que en el proceso ocurriría un efecto de mezclado. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que tenemos acá un recipiente rígido y acá tenemos una membrana donde inicialmente tenemos A y B. Si rompemos la membrana, después de mucho tiempo vamos a tener A más B. Entonces acá esto es el estado 1 y esto es el estado 2. Acá están separados, acá están unidos. Si este es el proceso, esta ecuación no es válida. Estas dos cosas no se cancelarían. ¿Qué quedaría en ese caso? Aquí esto es Y2 y acá esto es Y1. YB2 y YB1. Y1 es 1 y YB1 también es 1. ¿Por qué? Porque acá están separados. En esta región solo tenemos A puro, no está mezclado con B. Entonces acá estos términos no se cancelarían. Quedaría el efecto de mezclado. Ahora, ¿qué más puede ocurrir ahora? Si Ahora, si hubiera un proceso de 2 a 3 que es posterior a la mezcla, entonces sí podríamos aplicar esta ecuación, obviamente modificando los subíndices. Entonces, para este proceso de aquí a acá, sí aplica esta ecuación. Para este de 1 a 2 no aplica dicha ecuación, pues en ese caso estas fracciones molares no se van a cancelar, o estos logaritmos de fracciones molares no se van a cancelar. Así que debemos ser cuidadosos al momento de utilizar las ecuaciones que se presentan en estas diapositivas. Repito, esto solo es cierto solo si la composición de la mezcla permanece constante. Entre
los estados uno y 2. Si las composiciones no son iguales, entonces hay que mantener este término. Porque el cambio de entropía específica de la mezcla depende solo de las entropías específicas de sustancia pura de cada componente. Eso más o menos ya lo hemos respondido, pero vamos a dejarlo de todos modos abierto para que sea discutido en el foro. ¿Cómo se pueden expresar estas relaciones por unidad de masa en vez de por unidad de mol? Esto tiene unidades de kilojoule sobre kilomol Kelvin. Si queremos esto, estos son kilomol de mezcla, así que tenemos que hacer esto, dividirlo entre la masa molar aparente o involucrar las fracciones de masa. Acá nos indican considerar una mezcla de gases atravesando un proceso desde T1P1 hasta T2P2. Habíamos dicho que el cambio de entropía de esa mezcla, al mantener su composición fija, se reduce a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la diferencia en entropía específica en base molar. Si es una mezcla de gases ideales, el cambio de entropía de gases ideales según su curso de termo era igual a, vamos a expresar un poco, y esto es para una sustancia I cualquiera, esto es igual a S0 de esa sustancia a T2 menos S0 a T1 menos RU por el logaritmo natural de P2 entre P1. Donde esto puede ser expresado como acá lo que debemos recordar es que estas presiones son la presión de mezcla y esta es la temperatura de la mezcla. Pero en algunos libros vamos a encontrar una expresión algo similar o que invoca otro principio, otra ley que hemos discutido en este módulo. Vamos a poner este término aquí más la sumatoria desde que I es 1 hasta J de RU por YI por el logaritmo natural de
este término se cancela, acá continúa cancelándose. Ahora, ¿cuál es el... Este era menos RU aquí. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito de hacer esto de esta manera? Si agrupamos estos dos logaritmos o aplicamos la ley de los logaritmos, y Y por P2 y Y por P1, ¿qué representa? Representa la presión parcial de, de esa sustancia. Recordando, según la ley de Dalton de las presiones aditivas, la presión parcial del componente I es igual a Y por la presión de la mezcla. Así que el cambio de entropía de gas ideal también puede ser, o de una mezcla de gases ideales, también puede ser expresada en función de las presiones parciales. ¿Y a qué se simplifica todo esto? Se simplifica a esto, donde PI2 y PI1 representan las presiones parciales en los estados 2 y 1. Esto es en función de la presión de la mezcla. Es posible usar o evaluar el cambio de entropía de una mezcla de gases ideales usando la ley de Dalton. Es perfectamente posible. Si acá multiplicamos esto por Y y dividimos entre Y, esto se convierte en una presión parcial.
Y es lo que hacemos acá de otra manera, diferente a como lo hicimos en la diapositiva anterior. Este fue nuestro punto de partida. Decíamos que esto se cancelaban en el caso de una solución que no cambia su composición. Y acá podemos agrupar estos dos y usar las presiones parciales para expresar el cambio de entropía de una solución de gases ideales cuya composición no varía. Así que todo esto está bajo el supuesto de que la solución, aunque esta ecuación incluye esta posibilidad. Esta es un poco más general que las que hemos visto hasta ahora. Esto incluye la posibilidad de que la composición cambie de un estado a otro. Para concluir la parte conceptual, acá nos preguntan cómo se pueden evaluar las propiedades de mezclas reales que no califiquen como soluciones ideales. Una suposición es aplicar la ley de Dalton en forma aproximada y las propiedades molares parciales se pueden aproximar a propiedades de sustancia pura. También se pueden aplicar otras suposiciones, como la que indica aquí. Se puede evaluar a partir de las propiedades de gas ideal y corregidas usando el factor de compresibilidad Z de la mezcla. El factor de compresibilidad se puede utilizar el modelo de Kay, que era aquel donde obteníamos una pseudo presión reducida y pseudo temperatura reducida. Con esto vamos a concluir esta clase. La última clase de este módulo será dedicada a la solución de este ejemplo. Hasta la próxima.